Y tú que estás mirando, también te están robando. Bueno, dicen por aquí que si no sube el salario que curre el empresario. Vamos a empezar nuestra vuelta, les dejamos en paz. ¿Qué tal? Muy buenas, últimas imágenes de hoy, sábado 17 de diciembre de 2022. Aquí estamos, JR y yo y JR en el Estadio Santiago Bernabéu para ver y visualizar todas las novedades que haya por la zona. ¿Tú eres novedad? ¿Tú eres novedad? Pues te visualizo. ¡Empezamos! Sé que es costumbre, sé que es habitual, pero aquí tenemos la esquina de la Torre de donde siempre empezamos. ¿Por qué faltar a la cita? No. Empezamos por la esquina de la Torre B. Vemos muchísimas novedades. ¿Qué tenemos? En esta esquina nada, no tenemos nada. No tenemos ninguna novedad. No. De momento veo una plataforma allá arribota. A ver qué está haciendo, porque ya sabéis que están con el tema de los soportes verticales. Sobre todo ahí en la esquina de la Torre C, que están recolocando. Imaginaos que tengan que quitar todas las lamas y volver a recolocar los soportes verticales. Menuda locura, Realmente hemos visto muchos trabajos en los soportes verticales y parece que continúan trabajando en ello. Ahora mismo es sábado por la tarde y ya siguen trabajando, que es una cosa que me extraña. Debe ser que están priorizando todos los trabajos que se están haciendo, hasta incluso un sábado por la tarde. Pero bueno, tengo muchas ganas de ver cómo colocan esas lamas en esa parte superior, esa mitad superior prácticamente llegando al paseo, donde tenemos ahí esos nexos, pero de momento no vemos la llegada de esas lamas en esa esquina. Es que llevamos tanto tiempo viendo esta esquina de la Torre B así, que no se ve realmente. Me imagino que será estética, será diseño, para que se vea bonito, para que la gente cuando pase por aquí, los turistas, esos aficionados madridistas, hasta incluso el aficionado culé, vea realmente cómo está el estadio en estos precisos instantes, que es precioso. Y eso que está en obras. También veo desde aquí que está la grúa de Aguilar, justamente la que está aquí instalada en Concha Espina, está situada en la parte de la visera. Hoy no sé si llegaré a entrar, porque al final yo entro todos los días y no sé si hay muchos cambios, la verdad. Sé que están colocando las bisagras en la parte superior, como vimos ayer y dimos la exclusiva, en la parte superior de las terchas para unirlas entre sí, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Esos triángulos que veíamos en Fuenlabrada, que estaban prácticamente unidos, y faltaban colocar las bisagras. Así que mirad, antes de empezar la vuelta, Maribel lo ha sacado, pero yo no he llegado a tiempo. Ahí vemos cómo la grúa Courtois está ahora mismo depositando, introduciendo otra bisagra para las terchas en la parte superior. Así que vamos a empezar la vuelta, porque creo que se me están empezando a subir. ¡Uy! Las hormigas, ¡ay, que vienen! Bueno, cruzamos, imagen en movimiento de la esquina de la Torre B. Dejamos atrás Concha Espina, que luego sacaremos a ver qué tal, a ver si hay novedades o no hay novedades. Y entramos aquí, justo enfrente de la Torre B. A ver qué pasa, a ver qué está pasando, a ver qué hay, qué no hay. Venga, vamos a asomarnos. Aquí vemos, ¡uy, qué bonita la florecita! Bueno, aquí tenemos la esquina de la Torre B. Seguimos viendo muchos contenedores. Tenemos al fondo ese pedazo de socavón que dijo Virgilio que es posible que sean para aguas pluviales en esta esquina de la Torre B, justamente en este suelo, que por cierto el otro día sacó Caireta las imágenes desde las alturas y es profundo, es muy profundo. Sobre todo el otro día estábamos viendo el maquinillo y hoy, mira, está ahí, pensaba que la hayan quitado. Si tenemos un maquinillo en la zona es porque hay profundidad y hay altura. Con altura seguimos viendo diferentes escaleras o peldaños, como queráis decirlos. Aquí tenemos también mucho aislante. Me acaban de pitar, un saludo al del Audi que me acaba de pitar, que no me ha dado tiempo a saludarle. Aquí tenemos diferentes aislantes, Isoterm, y también lana de roca a su izquierda, que esa es la que va a la parte de la cubierta, y las diferentes piezas blancas, como nuestro corazón, que de momento no han subido. ¿Qué más tenemos? Mirad, Castellana, parece que está un poco más despejada. Ahí están las plataformas, son las que están encargadas de subir las lamas a esa parte de la fachada oeste. Y yo creo que poco más hay que comentar en esta zona de aquí, ¿no? El contenedor a la derecha, que no sabemos realmente qué es lo que están depositando. Y bueno, pues ahí al fondo tenemos una plataforma que parece que se va a ir para casita ya. Y yo estoy aquí, el tonto y el mongolo, que sigue grabando las obras. Venga, ¿qué más tenemos? El elevador de servicios, justamente en la esquina de la Torre B. De momento pocas novedades, pocos avances más ha habido en esa zona. Venga, yo me muevo, me voy para Castellana. ¡Uy, qué bonito! Huele a costillar, huele a pollo. Yo no sé a qué huele, pero me está entrando un hambre.
Yo creo que tengo un gusanillo o algo en el estómago, si no, no es normal. Ah, por cierto, oye. Mira que tenemos aquí en pantalla. Lo que decíamos al principio, justo es lo que me estaba perdiendo, lo que me perdía. Y aquí lo tenemos, en primicia, desde fuera, desde la esquina de la Torre B. Mirad cómo están colocando las bisagras superiores de las cerchas en estos precisos instantes. Las dejan ahí un rato hasta que el jefe no llama por walkie-talkie al de la grúa y le dice: oye, que ya puedes meterla. Dice, eso dijo ella. Vamos a ver cómo va la instalación de fibrocemento en la parte inferior del lateral oeste, donde ya sabéis que han estado colocando esos tirantes que tenemos en los soportes horizontales y que, bueno, pues poco a poco en el fibrocemento que han colocado en esta parte superior de las entradas, de estos accesos, pues parece que se encuentra un poco en stand-by. Un poco bastante, diría yo, ¿eh? Hace mucho que no veo a nadie trabajando en esa zona. Venga, abandonamos esquina de la Torre B y entramos en Castellana in the Night. Otro lugar donde han avanzado bastante es en la colocación de conexiones entre estos soportes verticales, justamente en esta zona de la fachada oeste, aquí en Castellana. Mirad cómo han avanzado. Ya tenemos todos los soportes verticales llenitos de conexiones. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha con este pedazo de zoom, que por cierto hay que darle al like a este pedazo de vídeo, y podemos ver que ya han colocado mayoritariamente todas las conexiones y los tirantes entre los soportes verticales de aquí de la fachada oeste, donde me reitero, pero aquí van a colocar las letras de Estadio Don Florentino Pérez, Estadio Santiago Bernabéu y el escudo. Así que venga, vamos, seguimos, dadme la manita, venga, no os perdáis, joder. Ahí vemos, está medio nublando, vaya días que hemos tenido de lluvia, mal tiempo, aire, viento, un poquito de granizo, un poquito de sangre de unicornio también hemos tenido. Aquí en la capital de España, en la capital del fútbol. Ha sido un no parar, de verdad, ¿eh? Había días que hacía bastante frío, había días que hacía bastante calor. Yo no sé ni cómo he acabado malo. Es que, por cierto, es muy importante llevar la mascarilla en los trenes y el transporte público. Porque es verdad que hay mucha gente que ya no la lleva, pero eso para la transmisión de virus y demás, pues es muy importante. Por eso, cuando empezó lo del tema de la pandemia, mucha gente ya no cogía resfriados. ¿Por qué? Porque llevábamos mascarillas incluso en la calle. Y yo es lo que hago, lo llevo también en los trenes, en autobús y en los transportes públicos. Lo llevo siempre, porque ahí te contagias muy rápido. Bueno, venga, seguimos hablando de las obras. ¿Qué tenemos? ¿Qué mostramos? Aquí tenemos nuestro TOC, que ya nos lo han escondido. Mirad, me da pena, la verdad, me da mucha melancolía ver este TOC totalmente tapado por estos tres soportes verticales, por estas tres conexiones. Y lo que veo mayoritariamente también son esos tirantes entre las conexiones verticales. Han avanzado bastante en esta parte del Santiago Bernabéu. Yo creo que van a apresurarse para colocar las lamas en toda la fachada oeste para el primer partido del Real Madrid cuando vuelva a jugar aquí. Así que bueno, yo creo que eso va a ser una gran novedad para la vuelta y un gran avance en este gran parón del Mundial y de las Navidades. No sé si lo he dicho, pero tengo un hambre. Bueno, en la parte superior que tenemos en la cubierta oeste, de momento no han perfilado esa parte perimétrica de la cubierta oeste. De momento sigue todo prácticamente igual, continúan y aguantan los andamios. Así que yo me despido de esta esquina y me voy hacia Castellana a ver qué es lo que sacamos. Mirad al George Clooney, ¿eh? No hay quien le tosa. Mírale el tío, ahí en su casita con su café calentito, y luego encima verá mi vídeo, claro. Bueno, venga, vamos a aprovechar antes de que se vayan los trabajadores a sacar un trabajador para que veáis que han trabajado. Mira, ahí tenemos uno con un casco blanco y otro con un casco amarillo. ¿Alguien me sabe decir la diferencia que hay de rango o de oficio entre un casco amarillo, uno blanco, uno naranja? ¿Alguien me lo sabe decir? Porque cada uno significa una cosa. Ahí tenemos al fondo el fibrocemento que aún no han colocado en esta parte superior de los accesos del lateral oeste y Castellana. Y aquí tenemos un poquito más arriba, tenemos la colocación de lamas en la parte de la mitad inferior más norte de la zona oeste, donde ya sabéis que han estado con muchísima fuerza colocando lamas y quitando todo ese protector, esos adhesivos que han colocado y que estaban colocados en las mismísimas lamas. Todas las lamas que tenemos en pantalla completamente desnudas. También veo que han colocado muchísimos nexos en la mitad superior de esta zona del lateral oeste. Ahora lo veremos mejor desde otra posición, y también veremos la colocación de lamas justamente detrás de este vestuario. Por cierto, chicos, gente, estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores aquí en el canal. Venga, suscríbete, hay que llegar a 100.000 antes de que acabe el año.
Ojalá tuviese 100.000, ¿eh? Ojalá. Hoy estoy muy guapo, o al menos eso me siento yo, y nadie me lo dice, de verdad, ¿eh? Nadie me lo dice nunca en los comentarios. Oye Jesús, hoy estabas guapo, oye Jesús, hoy estabas... Joder, es que de verdad no me siento querido. Venga, tienes que apoyarme de esa forma. Aunque lleve gafas, da igual. Bueno, 17 de diciembre de 2022, aquí estamos una vez más en esta posición estupendísima del lateral oeste y castellana, donde ya sabéis que están colocando un montón de lamas in the nights. Aquí en esta mitad inferior de esta zona del lateral oeste, madre mía, qué de palabras estoy diciendo, no os perdáis. Y donde decía antes, ya desde aquí se ve mucho mejor, mirad cómo están colocando esos nexos en la mitad superior de esta fachada oeste. Mirad qué bonito está quedando, ¿eh? Yo he dejado aquí el Bernabéu, así, lo dejaba así, con estos soportes verticales y esos nexos. Que no, que es broma, que os tomáis todo al pie de la letra. Y luego, joder, que Jesús, qué tonterías dices. Madre mía, ¿y por qué han dejado este hueco? ¿Por qué han dejado este hueco? ¿Por qué han hecho eso, tío? ¿Montar otro montacargas en ese lado? No entiendo, porque aquí ha pasado lo mismo. Aquí ha pasado lo mismo y no tienen pinta de que vayan a colocar lamas todavía, porque mirad cómo esos agujeros donde colocan los prenexos están totalmente vacíos y han colocado lo que vemos ahí, un montacargas. Bueno, dejamos el modo gran angular, 17 de diciembre de 2022, y nos vamos hacia la esquina de la Torre C. Vamos a ver cómo va el montaje de la séptima cercha, a ver si ha llegado la octava. La verdad que pensándolo así, me hubiera gustado más haber llamado a las cerchas por el nombre de jugador. Es decir, uno Courtois, en este caso han traído la séptima, es Asare, y la octava que es Toni Kroos. Pero bueno, como no todos somos madridistas, pues bueno, he generalizado y he puesto los meses del año. ¡Uy, qué bonito! Ha llegado una nueva familia madridista. Desde aquí se ve mucho mejor la colocación de las lamas en este lado del Santiago Bernabéu. Mirad, de momento no están desnudas, siguen con el protector, ese protector que les ayuda a que no le piquen los mosquitos. Y así esto como está quedando toda esta fachada oeste a día de hoy, 17 de diciembre. Y tiene pinta porque lo he sacado, pero no lo he dicho, ahí justo detrás de estos vestuarios están colocadas más lamas para seguir colocando más en esa zona. Bueno, pues aquí llegamos a la cercha número 7. Vamos a ver, porque me imagino que ya estará colocado también el motor, que lo vimos ayer, cómo estaban colocando el motor, y está totalmente puesto, anclado. Aquí lo vemos, como ya han colocado el motor en este extremo sur, y en el extremo norte también lo han colocado. Oye, tengo una curiosidad, porque ahora mismo se acaba de quedar la pieza ahí encajada en el aire. Es decir, no hay otro sitio que tenga que ser ahí. Se acaba de quedar la A, se acaba de quedar esa bisagra superior volando literalmente, pero totalmente fija. Se ha quedado ahí fija y llevo un buen rato viéndola desde que hemos empezado el vídeo. Esa es la que ha visto Maribel, que ha grabado, y que luego posteriormente lo he grabado yo también. Pero ahí se ha quedado y los trabajadores se están yendo. Se están yendo. Mira, mira, mira. Salen todos aquí por los tornos estos y están dejando la bisagra ahí. Se va a quedar ahí hasta el lunes, porque mañana no va a haber nada. Es que no va a haber nada. Mañana domingo... ¿A que mañana domingo no va a haber nada, palomita? ¿A que mañana no van a trabajar? Bueno, dejamos atrás el montaje de esta cercha número 7. Veremos a ver cuándo lo suben. Yo me imagino que ya hasta el año que viene no subirán más cerchas. Yo creo que hasta el año que viene nada, porque la semana que entra ahora es semana totalmente especial, totalmente navideña. Entra la noche buena, la siguiente noche vieja y la siguiente son Reyes, así que no sé cuándo van a subir ya las cerchas. Lo que tampoco sé es si van a empezar a procesar y a montar las diferentes cerchas, es decir, la octava, novena y demás, para, pues bueno, simplificar un poco el montaje y poder subir las cerchas antes de que vuelva el fútbol aquí al Santiago Bernabéu. Sigue ahí, sigue ahí. Como lo vean las palomas, van a hacer un nido. ¿Qué temperatura tenemos hoy? ¿Qué temperatura tenemos hoy? Son las 2:07 en estos precisos instantes y 13 grados. Se han dejado una plataforma a medias aquí en esta cercha número 7. Ya vemos que han montado los motores. Es posible que no veamos la colocación del inflado y desinflado, porque a lo mejor en esta no tengan que colocarlo. Y aquí estamos en la esquina de la Torre C. Un día más, 17 de diciembre. Vamos a ver qué han hecho, porque prácticamente creo que en esta zona no han hecho nada. Vimos la colocación y la llegada de las lamas en esta zona de aquí, donde vemos que ahora mismo están los protectores aún puestos y que aún no los han quitado. También lo tenemos en la parte de las mini lamitas que tenemos en la parte superior de la Torre C, donde en esa columna que tenemos ahora mismo en pantalla, ahí está, muchas gracias JR,
estas lamas que tenemos en pantalla no han quitado todavía los protectores. De momento nada de nada. Vamos a echar un poquito la mirada hacia la derecha para ver, dejando atrás esta parte de Castellana donde se ve muy mal, muy mal, porque la colocación de las grúas y diferentes elementos auxiliares. Vemos cómo han colocado muchísimas lamas en toda esta zona. Lo que pasa es que, claro, lo que decía, se ve mucho mejor desde Castellana, aunque se vea un poco regular, pero sabemos la cantidad de lamas que están colocando. Venga, dejamos atrás la cercha número 7 y entramos en el Fondo Norte y Rafael Salgado. Por cierto, antes de pasar a esa zona, siguen trabajando en la recolocación de esa orejeta. Mirad cómo están dejando eso. Auténtica locura los trabajos que están haciendo de recolocación de las orejetas. Mira que esto es matemáticas, pero es que ya sabía yo que esto, hasta que no lo llevas a cabo, mirad lo que sucede. Claro, es que al final es muy bonito plasmarlo en una pantalla, en un ordenador, pero luego hay que llevarlo a la vida real. Y esto es lo que está sucediendo. Pero que todos los errores sean estos, porque realmente esto se recoloca la orejeta y ya está. Pero mirad la huella, el rastro que están dejando de las soldaduras y esas radiales que están funcionando también en ese lado. Y ahí tenemos arriba pues lo que es la conexión, ese útil que utilizan para recolocar el soporte vertical. Venga, vamos a seguir. Esperemos que lo subsanen cuanto antes y entramos en Rafael Salgado. Bueno, ya sabéis que este es uno de los lugares en los que han optado en dejar y en depositar esas bisagras para la parte de las cerchas. No sabemos si la parte superior o la inferior, pero me da a mí que es para la parte inferior de la cercha número 7 que se está montando ahí en Castellana. Y que en estos precisos instantes veo que hay menos material. Parece que han reubicado... Ah, mira, ahí. Parece que han reubicado las bisagras. Bueno, es que también tenemos aquí. Es que las han dividido. Han dividido lo que van siendo las bisagras. Estaban todas amontonadas ahí. Creo que en este lado lo que hacen es colocarla para llevarla. Es decir, una de las grúas, a lo mejor la grúa torre, la que está aquí, pues es posible que venga y enganche las bisagras desde esta zona para llevarla a su sitio y ya colocarla e instalarla a su debida cercha. Así que han dejado unas cuantas aquí, otras cuantas ahí y ahí al fondo. Y lo que tenemos ahí al fondo, lo que decíamos durante todas estas semanas, mirad cómo están acopiadas y guardadas todas esas lamas que me imagino que subirán a la parte superior de la esquina de la Torre C, que por cierto sigue y continúa esta bisagra para la parte superior de las cerchas ya colocadas en la cubierta del Santiago Bernabéu. Qué raro, ¿no? Qué raro. Vamos a ver si ha llegado la octava por una casualidad, pero no. Hoy sábado no creo que haya llegado la octava. Pues a lo mejor veremos a ver la semana que viene si llega o no llega. Ahí tenemos un zoom, la parte inferior de la grúa Courtois con esas orugas, diferentes plataformas y al fondo las casetas que nos impiden ver la colocación e instalación de las lamas en esa parte de la fachada oeste. Así que nos despedimos por hoy ya y por el fin de semana de esta parte del Santiago Bernabéu y entramos en el Fondo Norte y Rafael Salgado. Vamos a ver cuándo empiezan a colocar las lamas en la visera, porque tengo muchas ganas, Tengo muchas ganas de ver cómo colocan esas lamas en la visera del Fondo Norte, porque ya sabéis que empezaron a colocar los nexos. Ahí los tenemos. Ahí tenemos los nexos totalmente colocados, esperando a la llegada de las lamas aquí en el Fondo Norte. Y espero que por lo menos dentro de poquito se produzca esa instalación. Tenemos aquí los soportes verticales amarillos que van a ser los encargados de también ayudar a la parte oeste al montaje, bueno, a la continuación del montaje de las cerchas que van a hacer aquí también en el Fondo Norte y Rafael Salgado. También tenemos de forma paralela el balancín, que ha sido el encargado de subir y desplazar esas cerchas que ahora mismo están en la cubierta del Santiago Bernabéu. Y en el día de ayer me asusté un poquito, me asusté porque estaba tomando algo aquí en el restaurante José Luis, que por cierto, calle Rafael Salgado número 11, aquí en Madrid, al ladito del Bernabéu. Me asusté, estaba tomando algo y vi que estaban estos andamios aquí. Digo, han colocado esta especie de torre de batalla para subsanar el error de lo de la lama, pero no, me asusté un montón, salí hasta incluso verlo, pero no, la lama rota está ahí. Digo, ¿te imaginas que empiezan a reparar, que han colocado ese andamio para reparar esa lama rota? Cómo mola venir los sábados a grabar, cómo mola. Mirad qué silencio hay ahora mismo rotundo aquí en Madrid, en el Bernabéu. Es increíble, Necesitaba hacer este fragmento de vídeo porque es que
es una brutalidad, porque entre semanas solamente se escuchan los martillos en los interiores, justamente los interiores ya sabéis que están algunos todavía demoliendo, y sobre todo el paso del tráfico, porque mira, ahora mismo tenemos un coche que va a pasar a toda velocidad, le va a saltar el radar, pero sobre todo el tráfico que hay en Madrid a diario, y que, joder, que al final, creáis o no, cada vez que pasa una furgoneta, un camión, un coche, pues entra en tu mente y entra por tu oído. Así que, pero bueno, lo malo de los sábados y domingos es que el volumen de trabajo baja y hay menos actuaciones. Lo que digo, mañana domingo pues optarán por descansar, porque al final es que, joder, desde el lunes al sábado, desde las 8 o las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde trabajando aquí, con sus respectivos descansos, por supuesto, pero aún así tienen que llegar molidos a casa. Bueno, aquí tenemos el banco de izados. Mira, ya ha venido a fastidiar el silencio una personita. Bueno, aquí tenemos el banco de izados, que ahora mismo es un banco de taller, donde traerán las siguientes cerchas para seguir montando. Así que veremos la semana que viene a ver qué es lo que va sucediendo aquí en la remodelación del Santiago Bernabéu. ¿Qué más tenemos? Aquí ha sido un lugar donde han ido acopiando y dejando, depositando esos escombros que tenemos ahora mismo en pantalla. Madre mía, con el pitito. Y también han ido dejando diferente chatarra que iban sacando del interior. Fachada norte, hoy 17 de diciembre hacemos un barrido de derecha a izquierda de toda la fachada, esta incluso la parte de la visera, y nos vamos hacia Padre Damián. Bueno, venga, vamos a bajar el montículo todos juntos. 1, 2 y 3. Ahí va, Alejo. Bueno, hay mucha gente que me sigue preguntando si sé algo sobre la mochila, y he de decir que hoy 17 de diciembre, a día de hoy 17 de diciembre, todavía no sé nada de si han pillado al caco, no han pillado la mochila, no sé nada de nada, así que no os preocupéis que os iré informando de lo que va sucediendo. De momento, nada de nada. ¡Ojo! Le han roto el espejo, es que realmente aquí no se puede aparcar. Bueno, pues por fin ya no tenemos inútil a la grúa Holland aquí en la Torre D. Ya sabéis que es la encargada de subir la cesta, que a ver cómo está ahora. Ah, mira, ya han dejado, mira, ya está el gancho. Y esa es la encargada ahora mismo. Ya sabéis que solamente se usaba para los izados, y que ahora mismo pues están trabajando en la parte entre las cerchas, colocando esas bisagras, y que lleva la cesta, esa jaula, para que los trabajadores puedan manipular y trabajar en las cerchas. Bueno, imagen en movimiento de la esquina de la Torre de entrando ya en Padre Damián, y en el lateral este vamos dejando atrás el fondo norte y Rafael Salgado, el montaje de la séptima cercha, y vamos a ver, porque aquí últimamente teníamos muchas novedades, así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Donde tenemos estos soportes verticales que han ido colocando esos nexos. Vamos a hacer un poco de zoom a la zona para que los veáis. Si recuerdo bien, mirad, este era el único soporte vertical que había aquí. A ver, me voy a colocar en la acera porque si no me pillan. Este era el único soporte vertical de esta manada de soportes verticales que había colocados aquí en esta parte del lateral este, y que, bueno, pues a medida que han ido avanzando estos días de la última semana, han ido colocando nexos, que ya vemos ahí al fondo. Ahí vemos cómo han ido colocando nexos para la llegada de las próximas lamas en esta parte del Santiago Bernabéu. Vamos a ver también cómo va la colocación. Ahí sigue el del pito. Bueno, me río, pero a mí no me haría gracia, porque realmente es un garaje donde tenía que haber salido un coche y se ha puesto un coche en medio que está obstaculizando la salida de vehículos. Bueno, lo que decía, que realmente a mí me han robado la mochila y no se están interesando nadie por mí. Yo no me voy a interesar por nadie, solamente los que se interesan por mí. Aquí tenemos, bueno, vimos cómo empezaban a colocar los soportes para la llegada también de las barandillas en esta escalera, en esta parte blanca, y escaleras manuales que llevarán de acceso y salida del Torreón al nuevo edificio y al interior del Santiago Bernabéu, y que perfectamente vemos ya la colocación de esos cuadrados, de esas barandillas que han ido colocando. Y mirad cómo han avanzado, mirad cómo han avanzado. Siempre dejan las esquinas para el final. ¿Por qué? Siempre dejan las esquinas, para el final. ¿Por qué hacen eso? Alguien que lo sepa, por favor, que me lo diga. ¿Eso es como las lamas o qué? Que hasta que no se termina de colocar todo, no terminan con las esquinas. ¿Es por el tema de dilataciones y demás? Imagino que en esta semana terminarán de colocar esas barandillas que van colocando en estas escaleras. Aquí las tenemos. Aquí las tenemos.
poco a poco han ido colocando esos pilares y después han ido colocando ya los paneles de barandilla. Así que muy bien, también vemos los nexos colocados en estos soportes verticales desde otra posición. Y veo que el otro día vimos cómo colocaban el nervometal en estas piezas rojas que unen y forman el nuevo edificio, y que dentro de poquito ya veremos con el elemento ignífugo, ese elemento intumescente que van impregnando las diferentes piezas que forman el nuevo edificio. Y a medida que vamos llegando a la parte de la tripota del nuevo edificio, vemos que los soportes verticales no tienen los presoportes, no tienen los nexos, obviamente, y faltan los dos soportes verticales todavía, a falta de que coloquen las escaleras mecánicas en estos huequecillos, ahí en estos huequecillos. Esta zona es un poquito más complicada de formar y de construir, así que paciencia, que ya sabéis que es la madre de la ciencia. Oye, estoy flipando, estoy flipando porque... ¿qué había aquí? ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? No, venga, respondedme. ¿Qué había aquí? Ya han quitado todos los tramos de la grúa torre número 4. Ya han quitado todos, no queda nada, nada de nada. Bueno, están aquí acopiados. Están aquí, que este es el que vi el otro día, que estaban empezando a quitar, pero al final me tiré media hora esperando y no lo quitaban. Y luego llegó Maribel y ¡pa! Lo cazó. Pero ya han quitado todos los tramos de la grúa torre, que ha estado trabajando aquí tanto tiempo en la plaza de Sagrados Corazones. Venga, seguimos. Ah, bueno, sí, queda la base. Aún quedan sonrisas todavía por quitar. No está quitado del todo, aún queda un poquito. Bueno, pues aquí tenemos la curva perfecta de este lado del Santiago Bernabéu, esta curva que va a ir desde la Torre A hasta la parte de la tripota del nuevo edificio, y que veremos cómo las lamas que van colocadas ahí forman la curva perfecta. Y es que no me lo quiero perder, no me lo quiero perder cuando empiecen a colocar las lamas en esta parte del Santiago Bernabéu. Yo creo que voy a hacer directo todos los días de cómo colocan las lamas en este lado. Bueno, a no ser que venga el videomarcador o que vayan a subir una cercha a la cubierta. Pero es que esta curva me encanta, de verdad, Esta curva es tremenda, por favor. Bueno, llegamos a la parte central del lateral este aquí del nuevo edificio. Ya sabéis, tenéis que dar ese pedazo de like a este pedazo de vídeo de JR in the Night. De verdad, muchas gracias a toda esa gente, todas esas personas que me apoyan día a día y que ven todos los vídeos que voy subiendo, ya sean del Real Madrid, de obras o de chuminadas. De verdad, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la parte central del nuevo edificio. Mirad cómo han ido impregnando ese elemento intumescente en las diferentes piezas rojas, bueno, antes rojas, ahora grises, que forman el nuevo edificio. Y mirad cómo ya el rojo se ha ido perdiendo poco a poco, Se ha ido perdiendo, ya no veo nada, prácticamente nada de rojo por ningún lado. Solamente en la parte norte del nuevo edificio quedan zonas rojas. La no llegada todavía de estos soportes verticales para cerrar definitivamente esta fachada ya sabéis que están las orejetas libres ahí. Y de momento no han traído ese soporte vertical, esos soportes verticales para cerrar definitivamente toda esta fachada. Así que nada, nos vamos hacia Concha Espina y primero Plaza de Sagrados Corazones. A nuestra derecha han dejado acopiada este tramo de la grúa torre, y a nuestra izquierda también han dejado otro tramo enorme, enorme, madre mía. Son como 2 pisos, Parece que no, pero son como 2 pisos. Que por cierto, ahora hablando de dimensiones, por favor, la gente que venga aquí a Madrid de visita, y aunque sea al médico o sea alguna visita a algún familiar, por favor, que venga aquí al Santiago Bernabéu y que vea lo impactante que es estar al lado, simplemente al lado, ya no solo entrar, sino estar paseando por aquí para ver el Estadio Santiago Bernabéu y su remodelación. Impacta mucho más que en los vídeos, de verdad que lo digo, Mira que los vídeos lo hacemos a 1080, lo hacemos con una calidad y con unas imágenes brutales, siempre lo hacemos en cámara lenta para que se puedan distinguir todas las novedades que haya, pero es que verlo en persona impacta mucho más. Bueno, Plaza de Sagrados Corazones, ¿os acordáis cuando también aprovechaban esta rotonda para copiar material y dejarlo ahí antes de meterlo e introducirlo al Santiago Bernabéu? ¿Qué tiempos aquellos, Bueno, pues aquí se ve mucho mejor de lo que queda de la grúa torre. Quedan los pies, la misma base de la grúa torre es lo que queda. Esto lo quitan en un periquete. Me va a dar pena porque mira, ay, qué sonrisita, qué carita más bonita. No te vayas. Ay, que me pongo a llorar. Porque ya sabéis que quien no llora no mama, Oye, veo mucho movimiento en la zona. ¿Qué está pasando ahí? Ah, no está pasando nada, está comiendo.
Está comiendo. Bueno, tenemos las escaleras manuales también de la parte sur. Empezaron a colocar esas barandillas de obra, esas que tenemos ahora mismo en pantalla, pero aquí estaba un poquito más retrasada que la de la parte norte, donde hemos visto que han empezado a colocar ya esos paneles de barandilla. Y que bueno, pues aquí parece que todavía habrá que esperar un poquito más. Un poquito, bastante. Un poquito nada más. Modo gran angular, sí, modo gran angular. Hoy 17 de diciembre de 2022. Todo el lateral este, Padre Damián y Plaza de Sagrados Corazones. Y aquí tenemos la Torre A. Espera, me voy a mover un poquito para que veáis la belleza de la Torre A. Cómo está quedando totalmente semidesnuda. Desnuda al completo todavía no, porque faltan todavía algunos protectores por quitar. Pero vamos a ver, vamos a acercarnos a Concha Espina, porque quiero cerciorarme de que hayan o no hayan quitado esas pegatinas protectoras que tienen las lamas. Uy, porque creo que han quitado todas las pegatinas a la Torre A, Creo que han quitado... Ah, no, mira. Mira, ahí quedan unas poquitas por quitar todavía. Y en la parte superior también. Pero qué brutalidad, por favor, esto ya sí que se merece un like. Ya sé que antes no lo habíais dado, porque hay gente que no lo había dado, pero esto se merece un like como una casa. Como una casa, mi like llegó a mi vida. También hemos visto la llegada de Nexus en estos soportes verticales, tanto en la mitad inferior como en la mitad superior de esta parte de la fachada este. 17 de diciembre, acabamos esta semana con muchos Nexus diferentes y colocados en diferentes soportes verticales. Venga, vamos hacia Concha Espina y Fondo Sur. Bueno, esto es una locura, no es una locura. Es tremendo lo que estamos viendo en pantalla. Imagen en movimiento de la esquina de la Torre A. Lamas prácticamente desnudas, a falta de quitar esas que hemos visto ahí arriba en la esquina de la Torre A. Bueno, lo vemos un poco mal porque está el árbol, pero es una locura cómo está quedando la Torre A, de verdad, Esto es una realmente locura lo que se está viviendo en el Santiago Bernabéu, con todas las lamas completamente desnudas, totalmente desnudas, de verdad. Aquí lo tenemos, la curva que decía antes, desde aquí se ve mucho mejor esta curva perfecta que va a hacer en el lateral este, toda esta parte de las lamas y los soportes verticales. Tengo unas ganas de ver las lamas colocarse ya en esta zona brutales, De verdad que lo digo. Venga, vamos hacia el Fondo Sur. Oye, hay que ver toda la tierra que están sacando del interior, Hay que ver toda la tierra que están sacando del interior. Mirad toda la que tenemos amontonada aquí justo enfrente de la puerta 38. Madre mía, qué brutalidad. Pero es que se sigue sacando tierra del hipogeo, es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo, Bueno, pues últimas imágenes del exterior hoy sábado 17 de diciembre de 2022. De momento no han colocado los Nexus en la parte de la visera de aquí del Fondo Sur. Y vamos a tomar unas imágenes del interior. Muchas gracias y nos vamos para adentro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 17 de diciembre de 2022. Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está sucediendo. Ahí vemos en primera instancia el geotextil colocado en la parte sur del Santiago Bernabéu y del terreno de juego. Lo que hemos visto en el exterior, esa pieza volando que se ha quedado ahí bastante tiempo, la verdad, y no sé por qué no la han puesto en su lugar. Tenemos las 6 cerchas que se van uniendo entre sí en forma de M de JR in the Night en la parte inferior y también en la parte superior. Así que tenemos muchas novedades en lo que van siendo las cerchas de la cubierta retráctil. Vemos todos los avances. Vamos a hacer un paneo de derecha a izquierda en el interior del Santiago Bernabéu. Ya sabemos que hoy sábado a partir del mediodía poco va a haber. Ahí tenemos la parte central del lateral oeste, donde parece que están haciendo una especie de... ¿Qué es eso? ¿Un corralillo? ¿Un vomitorio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía. ¿Un vomitorio? ¿Están haciendo un vomitorio ahí? El césped, ¿cómo está el césped? El césped está increíble, vaya pedazo de coche que acaba de pasar. El césped está increíble. Eso es una locura, cómo ha cambiado el césped en apenas pocas semanas. Y lo que decíamos ayer, mirad, esa lana blanca que colocaron en el día de ayer. ¿Qué van a hacer? Eso desde fuera no lo he visto. Qué raro, ¿no? El Fondo Sur, también 17 de diciembre. Y últimas imágenes del lateral este, con esas luces encendidas de la U televisiva, me parece que es. Pocas novedades en comparación con el día de ayer, ahí en el lateral este. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que le deis a un pedazo de like. Muchas gracias a Maribel
por haberme pasado las imágenes. Mirad cómo ha avanzado el túnel logístico. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Muchas gracias, Maribel, por esas pedazos de imágenes. Nos vemos, creo que dentro de poquito, creo que dentro de muy poquito. Esas paredes totalmente hormigonadas de la ampliación del túnel logístico, el quesito del fondo norte con el lateral oeste. Chao, chao, chao.